Vivimos en tiempos de cambios acelerados, por ejemplo, en asuntos internacionales o en el desarrollo de la tecnología que estamos viviendo. Y esos cambios nos ayudan a valorar un don especial que tenemos, la identidad. Es decir, quiénes somos realmente. Como alguien ha dicho, la identidad es aquello que permanece verdadero sobre nosotros, incluso cuando todo lo externo cambia. Esto es muy importante en la fe desde el principio. Los tiempos de cambios y la identidad. ¿Quiénes somos en realidad? Por esto el apóstol Pedro escribió en su primera carta a los creyentes que habían visto cambios muy fuertes en sus vidas, de la estabilidad a la dispersión, de la tranquilidad al rechazo y a la persecución. Y vamos a ver que el apóstol Pedro no comenzó dándoles instrucciones de qué hacer o qué no hacer, sino que les recordó y les reafirmó su identidad. Es como si algún hijo adolescente tuviera que hacer una visita a la casa de otra familia y los padres, antes de darle una lista de instrucciones, le recordaran su identidad. Por esto en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, leemos: «Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que anuncien las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable». Debemos ver que cuando la identidad se debilita, las acciones se confunden y se diluyen. Pero cuando la identidad se afirma, las acciones y las palabras se alinean a esa identidad. Por esto, el apóstol Pedro hace varios contrastes. Unos versículos antes de este que leímos, dice que algunos tropiezan en la palabra por su desobediencia. Pero después, como si nos volteara a mirar a los creyentes, nos dice: «Pero ustedes son linaje escogido». Es como si dijera: sí, el mundo puede ser así porque ellos rechazan a Cristo o no han venido a Cristo. Pero ustedes pertenecen a otro linaje y a otra historia, son distintos. Está bien entender los contrastes porque esto nos ayuda a afirmar la identidad. A veces todos quisieran que fuéramos como ellos. Aún los de Sodoma querían que todos fueran como ellos eran y aún los forzaban. Pero el apóstol Pedro le dice a la iglesia que ellos son distintos. Ante aquellas luchas en donde nos quieran forzar o convencer de que somos como ellos, debemos recordar que somos distintos. Los contrastes son muy importantes en la afirmación de la identidad. Debemos tener cuidado con los amigos que quieren influir, con los políticos que quieren decirnos quiénes somos o decir cómo es nuestra identidad. Porque claro, les es útil esto. Pero recordemos estas palabras del apóstol: «Pero ustedes son linaje escogido». La palabra escogido viene del griego eklektón, que significa elegido deliberadamente. Por esto la identidad del creyente no nace de su mérito, sino de la elección soberana de Dios. Por eso nuestra identidad descansa en lo que hizo Cristo. Y Él, por medio de la fe y el arrepentimiento continuo, alinea nuestra vida progresivamente a esa identidad. Pero Pedro dice también que la iglesia es real sacerdocio. Debemos ver que ser real sacerdocio no es un tema menor, no es un tema cualquiera. No es como inscribirse en un curso, o como decir me voy a dedicar a tal cosa, o como decir este va a ser mi equipo. Debemos ver que es un privilegio que no merecíamos ni podríamos tener si no fuera por la gracia de Dios. Que la palabra de Dios nos llame real sacerdocio es algo que debemos valorar con temor de Dios y gratitud, porque ni todo el dinero del mundo, ni el más grande sacrificio hecho por nosotros mismos podría darnos esa identidad. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era cuestión de linaje.
Solo los descendientes de Aarón podían ejercerlo, y ni siquiera los reyes podían asumir ese papel de sacerdote. Por eso existía una separación clara: Judá para los reyes y Leví para los sacerdotes. Pero Pedro usa una expresión que une ambas realidades: real sacerdocio, porque esta combinación se cumple solamente en Cristo, quien es rey y quien es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y por medio de Cristo, los creyentes participamos de esa realidad. Por esto es verdad que este mundo marca con menosprecio a las personas, con descrédito, pero hay una dignidad restaurada en la identidad que Dios nos ha dado por la obra de Cristo en la cruz. Es posible que alguna mujer haya recibido menosprecio, que un hombre haya recibido menosprecio incluso en el ámbito laboral, o que un joven o adolescente, un niño, sufra menosprecios en la escuela. Pero veamos cómo Dios nos da una identidad de reyes y sacerdotes en Cristo. Nadie como Dios restaura nuestra identidad. Pero es importante que veamos el propósito de esa identidad. Por ejemplo, para que anunciemos, dice la Escritura, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra identidad en Cristo no es solo un título, tiene un propósito: reflejar y anunciar quién es Él. ¿Recuerdas cómo Dios quería que Adán reflejara su imagen y su gloria? Pero Adán y nosotros fallamos. Por esto ahora, en un favor inmerecido, Dios nos da en Cristo la bendición de vivir mostrando su gloria en este mundo. Dios quiere que reflejemos su gloria. El mundo tiene que ver que esto es diferente. Por eso Pedro recuerda otro contraste, el contraste entre nuestro propio pasado y nuestro presente en Cristo. Ustedes, dice, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Y precisamente por esa nueva identidad añade algo, porque dice: les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, es decir, no eres de este mundo o del sistema pecaminoso de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, dice, que se aparten de los deseos humanos que combaten contra el alma. Porque la identidad que Dios nos da también cambia la manera que vivimos y nos comportamos. Por esto dice: mantengan entre los no creyentes una conducta ejemplar, para que aunque los acusen de hacer el mal, ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de su venida. Notemos que Pedro no dice que los creyentes deben responder a las acusaciones con más acusaciones, o a los gritos con más gritos, o al enojo con enojo. Dice que deben responder con una vida que refleje a Cristo. En una discusión, nuestro objetivo no debe ser ganar. En un momento de gritos, nuestro objetivo no debe ser quién grita más. Nuestro objetivo debe ser, y debemos orar por él, reflejar a Cristo. Por esto, no olvidemos que estamos hasta el final de nuestra vida en una batalla de identidades. Una batalla entre lo que el mundo dice que somos, lo que nuestro antiguo yo quiere seguir siendo y lo que Dios ha declarado que somos en Cristo. Esta batalla es tan real que el mundo a veces es sutil para convencernos que somos como ellos, pero a veces es hostil, que está dispuesto a la persecución, a querer forzar el cambio de identidad, aún con la amenaza de quitar la vida, o es capaz de expulsarnos de sus comunidades, de sus círculos, como a la primera iglesia a la que el apóstol Pedro le llamó la iglesia de la dispersión, una iglesia rechazada. Pero recordemos que Dios nos ha escogido para ser un pueblo diferente, un pueblo que desde la nueva identidad que tenemos en Cristo anuncie su gracia, su cruz, su paciencia, su amor, su gloria
y su propósito. Que el Señor nos dé la victoria en esta batalla de identidades. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das en Cristo de ser llamados un linaje escogido y real sacerdocio, un pueblo que fue adquirido por Dios, una nación santa, y tenemos un propósito en todo lo que hacemos, anunciar las virtudes de Cristo. Danos esta bendición. Señor, afirma nuestra identidad, afirma la identidad de nuestra casa, de nuestra familia. Te lo pedimos llamando a tu puerta, pidiéndote, Señor, afirma nuestra identidad en Cristo y que todo lo demás se alinee a aquello que tú nos has llamado a ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré.